contingencia. Tenemos la comunicación hasta ahora con la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Senadora, más allá de lo que uno entiende que es una señal de unidad institucional con miras a procesos importantes que va a vivir nuestro país, ¿cuáles fueron los temas tratados y cuáles son finalmente un poco las preocupaciones que hoy están respecto a lo que pueda suceder en este mes y que fueron parte, me imagino, de las cosas conversadas hoy en este encuentro con el presidente? Bueno, el presidente convocó a representantes de los tres poderes del Estado a una reunión de carácter institucional donde él quiso expresar su opinión en relación a los desafíos de los próximos días de cara al plebiscito, ya del 25 de octubre. Y por cierto, el tema central inevitablemente fue la situación de violencia que hemos sido testigos los últimos días, la opinión del presidente que nos entregó a los representantes tanto del Poder Legislativo como Judicial de su decisión al total respeto y resguardo de los derechos humanos en el país. Y por cierto también la posición que personalmente yo planteé en relación a la preocupación, gran preocupación, por lo que ha sucedido el viernes recién pasado con el joven que fue lanzado al río Mapocho y que expresa una forma de concebir, de apreciar por parte de Carabineros lo que es el control de la orden público y donde en realidad está subordinado a esta visión, en esta apreciación de lo que es el control del orden público por parte de Carabineros, están subordinados completamente el respeto a los derechos humanos de las personas que, por cierto, en un Estado de Derecho, en una democracia, tienen el total derecho y la libertad a movilizarse, a organizarse, a protestar. Entonces ese fue, por cierto, un tema conversado con el presidente. Senadora, ¿y cómo se recogió esa preocupación que usted le plantea respecto a este hecho de violencia policial que ocurre en el Puente Pío IX? Porque después, cuando se hace el punto, terminada esta reunión, nuevamente el presidente le entrega un respaldo a la institución. Y usted, cuando toma la palabra, también plantea esta necesidad de que exista, podríamos decir, que no se duda al momento de efectivamente considerar que no pueden existir denuncias ni violaciones a los derechos humanos en nuestro país, pero ya tenemos, por ejemplo, una resolución de la justicia en cuanto a un caso ocurrido en octubre del año pasado en una comisaría en Peñalolén. Entonces, lo que está de fondo es cómo se le sigue entregando respaldo a una institución tan cuestionada y en una labor fundamental también por estos días, que es precisamente ese control del orden público. Así es, Viviana. Bueno, esa es la diferencia que oposición-gobierno tenemos y que se la planteé en la reunión al señor presidente, en el sentido de que es inaceptable en un Estado de Derecho, en una democracia, que se estén violando derechos humanos. Y que, por cierto, Carabineros es una institución muy importante para la persecución, ¿cierto?, de la delincuencia, del crimen organizado, proteger a los chilenos y las chilenas, pero la política, la doctrina que tiene frente a la movilización ciudadana, a la legítima libertad de protesta social, de verdad es una política de represión que se asimila mucho a la persecución de actos delincuenciales. Y eso, en mi opinión, así lo hice ver, debería ser el eje ordenador de la forma como vamos a enfrentar los futuros acontecimientos. Vale decir que no podemos supeditar a la legítima derecho a la movilización de las personas, a la protesta, a esta forma de represión y de atropello a los derechos humanos. Yo, en mi opinión, debe haber un cambio de doctrina en Carabineros esencial en esta cirugía mayor que se quiere hacer a la institución a través de los cuerpos legales que tenemos que tramitar. Al parecer el tema de este cambio en la institución, efectivamente que existe una reformulación, es algo de consenso, pero hoy la atención está puesta en si Mario Rosas puede continuar al mando. ¿A su parecer se le debiese pedir la renuncia? Entregué al presidente mi opinión en relación a que el Ejecutivo debería establecer las responsabilidades
no solo administrativa, sino que también política, en lo que ha venido sucediendo desde octubre del año pasado. O sea, el año pasado se produjo una situación dramática de atropellos y de violencia contra las personas, contra los manifestantes. Se transgredió violentamente los derechos humanos. Tenemos 400 personas con mutilaciones en la vista, 2 personas ciegas, 23 personas que murieron. No ha habido reparación a las personas que sufrieron estas situaciones. Entonces, de verdad, hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es tener como eje ordenador. O sea, no podemos vivir un mes de octubre, que por cierto tiene hitos importantes, sino nosotros consideramos que lo que ordena un buen diálogo, lo que ordena un reencuentro, lo que ordena una sociedad que esté unida, es que realmente nosotros sancionemos y establezcamos responsabilidad política a quienes han incurrido en este tipo de actos dramáticamente violentos contra ciudadanas y ciudadanos compatriotas chilenos. ¿Y esa responsabilidad política debe llegar a quien encabeza la institución hoy de Carabineros? Yo he dado mi opinión en relación a que hay que establecer responsabilidades políticas. Quien tiene que tomar esas decisiones es el presidente de la República. Pero deduzco que a usted le parece que su continuidad efectivamente genera un foco de tensión y que esto entiendo que está en los análisis también internos del gobierno, pensando en la pronta conmemoración de un año del estallido social y también del plebiscito, y además también en el día de hoy, como le decía, este nuevo antecedente de 3 funcionarios detenidos por un caso de tortura ocurrido el año pasado. O sea, ahí podríamos decir un cuestionamiento permanente desde ya hace un año respecto a los protocolos y a las formas en que Carabineros ha ejercido su rol. Yo creo que lo importante hoy día, antes de que avancemos en una modificación estructural de fondo de la institución de Carabineros de Chile, es este cambio de foco de doctrina con que se aborda la movilización, la protesta ciudadana. Yo creo que es importantísimo que ahora en octubre exista un giro, que no se trate nuevamente, cualquier movilización que exista, no se trate de la forma como ha venido tratándose. Y eso yo creo que es una señal muy fuerte de que efectivamente vamos a avanzar a una forma distinta, que el eje ordenador de estas situaciones va a ser el resguardo, el respeto a los derechos ciudadanos, a la movilización en democracia que es absolutamente legítima. Entonces, bueno, el presidente tomará la decisión para indicar dónde están las responsabilidades políticas hoy día en Carabineros. Senadora, ¿hay preocupación respecto al plebiscito? Si bien en el día de hoy no han ocurrido hechos, pero ya desde el viernes la tensión ha ido escalando. Ayer nuevamente fue una jornada con diversas manifestaciones, algunas que terminaron en actos de violencia. Entonces es un tema latente. Se habla de este posible estallido social 2.0. Hay una acusación constitucional en contra del ministro del Interior precisamente en relación a este tema. ¿Usted también cree que hay temores, ya sea por la realización idónea del plebiscito, si es que continúan estos hechos de violencia? O sea, aquí hay una ruta diseñada el año pasado en relación a cómo avanzamos hacia un cambio de fondo en la Carta Fundamental, en las normas centrales de la Constitución de nuestro país. Y eso, el primer paso es el plebiscito. Ahora, yo espero que no exista ninguna intención de que esto no se realice, ya sea por cualquier medio. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos a lo que pueda ir sucediendo estos días, esta semana, y lo más importante es que el plebiscito pueda realizarse en orden, con tranquilidad, con todos los resguardos sanitarios que hay que tomar porque se realiza en medio de una pandemia, y por cierto asegurando la mayor participación ciudadana en un evento que es solemne, que es histórico. Es primera vez en la historia republicana en nuestro país que se convoca al pueblo, a la ciudadanía, a señalar si quiere o no quiere una nueva constitución, la forma como se debe escribir la nueva constitución. Yo creo que es un acto democrático decidido, además, que surge como una exigencia ciudadana de las movilizaciones de octubre del año pasado. Entonces, estamos todos trabajando para que esto realmente suceda, se produzca de la forma más segura y más participativa posible.
Senadora, la oposición ya ha tomado la definición de avanzar en la acusación en contra del ministro del Interior. Lo más probable es que la presenten el jueves. A su parecer, ¿también le caben responsabilidades políticas respecto a los hechos ocurridos en nuestro país? Bueno, esto se viene dando desde la situación del paro de camioneros, pero se retoma la idea a partir de lo ocurrido el día viernes. Bueno, las diputadas, los diputados tienen la facultad constitucional de llevar a cabo acusaciones constitucionales. Y si esto prospera y pasa al Senado, el Senado se transforma en un jurado. Por eso en este tiempo nosotros no podemos emitir opiniones. Pero si esto es una búsqueda de establecer también responsabilidades políticas a nivel del gobierno, entiendo que los colegas diputadas, diputados deben tener fundamentos para avanzar en esta acusación. Pero esos fundamentos son cuestionados por parte del Ejecutivo y hoy, por ejemplo, el vocero dijo que este era un chantaje y que más bien la oposición se estaba escudando en el fracaso con respecto a las primarias y era prácticamente una manera de desviar la atención comunicacional. ¿Cómo ve también esa posición y los planteamientos que hizo el vocero en el día de hoy respecto a la acusación? Bueno, yo creo que es una vocería completamente errada. Son carriles absolutamente distintos. Los problemas de la oposición para conformar alianzas, pactos de cara al proceso electoral que se abren a partir de fines de este año, es un tema que estamos viviendo hace bastante tiempo, ¿no? En el marco de toda esta situación que hemos vivido en los últimos tiempos en materia de dramática violación a los derechos humanos. Entonces, hacer esa vocería me parece errada, no tiene ninguna relación. Y yo creo que si los diputados o las diputadas consideran que hay razones suficientes para una acusación constitucional, eso tiene una línea de trabajo muy distinta a la que están trabajando los partidos políticos de cara a los procesos electorales. Senadora, usted da y explica algo que es cierto que efectivamente el Senado se transforma en jurado si es que esto avance, por eso se les pide una cierta presidencia, pero está en el análisis hoy si es que se le pide la renuncia a Mario Rosas. Hay algunos diputados que dicen no debiese avanzar la acusación, otros que dicen que son caminos independientes. A su parecer, si es que efectivamente deja el cargo Mario Rosas, ¿esta acusación debe seguir? Mire, estos planteamientos de acusación constitucional nacen en la Cámara de Diputados. La lógica para llevarlo a cabo, los fundamentos están radicados en los colegas, tanto diputadas como diputados. Entonces yo creo que ellos deben tener un sustento político, jurídico fuerte para haber levantado la acusación constitucional. Ahora, en mi opinión no veo la relación entre que si renuncia el general Rosa no se hace la acusación. Yo no veo la relación, creo que son dos situaciones distintas. Para finalizar, senadora, hoy día se dio a conocer, pasando a otro tema, que el presidente y sus abogados le piden a la Corte Suprema que no le entregue los documentos que pide la Fiscalía en la investigación respecto al manejo de la pandemia. Usted que encabeza otra institución de nuestro país, ¿se puede entender esto como una presión en un caso, en una investigación judicial? Bueno, en mi opinión esta es una muy clara y nítida falta de respeto a la autonomía de un poder del Estado. O sea, esos son el impacto, las consecuencias de un sistema hiperpresidencialista que tenemos en nuestro país. Y uno de los primeros capítulos de la nueva Constitución debe ser un cambio profundo al sistema político, porque el hiperpresidencialismo ahoga la democracia y lleva a esta tensión entre poder y Estado que no debe existir. ¿Y esto a su parecer también se pudiese entender como una intromisión o como una presión? Por cierto, claramente si el gobierno le pide a otro poder del Estado que no proceda, que no tome las decisiones autónomas de acuerdo a sus facultades, es por cierto está en el límite de la intromisión. Senadora, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de abordar todos estos temas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias Viviana, muy buenas tardes.